Sí, ahora sí. Gracias por el dato, gracias por escribir. Se me fue otra vez. Entonces les decía que si solo fuera curva 51, entonces para tres veces, por ejemplo, estaríamos hablando del tiempo más o menos acá, que proyectaríamos a la izquierda, que sería 9 segundos más o menos. Para 10 veces la corriente nominal, para nuestra curva extendida, estaríamos hablando de un tiempo de actuación de, de 3 segundos aprox, ¿sí? Pero como a partir de 2.5, porque ese es el valor que se le pone a la función 50, en realidad se marca este punto. Este punto dice que para 2.5, que sería el ajuste de 50, 2.5 veces la corriente nominal, el tiempo de actuación tiene que ser 0.1 segundos, ¿no? O 100 milisegundos. Ese valor se ajusta para la función 50, no se ajusta nada más. ¿Por qué no se necesita ajustar nada más? Porque para valores mayores a 2.5, hablemos de 3, 5, 7, lo que sea, esto solamente lo va a limitar el valor de cortocircuito máximo de esa red. Para cualquier valor arriba de 2.5, la función 50 va a operar en 100 milisegundos o 0,1 segundos. ¿Sí? No hay más, no hay curva, no hay retardo, no hay otra cosa. Entonces, por eso es que se forma esta especie de escaloncito. Te dice, sí, admitimos que se haga la protección hasta 2.5 la nominal, que es del ejemplo, ojo, puede tener otro valor mayor esto. Eh, Desde ese punto, ya no quiero curva porque la curva depende de la corriente, sino quiero que opere en un tiempo determinado y yo le marco ese tiempo, ¿sí? Entonces, este punto aquí es el que se va a marcar cuando yo ajuste la función. Entonces, de esa forma es que vamos a hacer el ajuste de la protección 50, ¿sí? O sea, marcando un punto en el gráfico, bueno, esto es en el modo gráfico, marcando un valor de una corriente de arranque o de activación y un tiempo de retardo, a partir de la cual se va a cumplir esa característica. Entonces no hay más arte, digamos, en el ajuste de la función 50. Entonces ya no hay diales, ya no hay norma ANSI, no hay ISE, no hay otra cosa, sino simplemente un valor, corriente y tiempo. Y el relé va a hacer eso que le pongo. Listo, pasamos a la siguiente. Acá hablamos ya, vemos un gráfico de coordinación. Voy a borrar la raya que hice, ya está. Entonces, les hablé al iniciar la protección de transformadores que hay una curva de daño del transformador, que sería esta. ¿Sí? Algunos fabricantes la ofrecen así, como, como probabilidad. Esta se acepta para fallas no frecuentes y esta para fallas frecuentes. Algo así es la diferencia, ¿sí? Pero no importa, no tenemos que acercarnos siquiera a esa curva de daño del transformador. Entonces, la primera protección, que sería la salida del primer alimentador, por ejemplo, sería esta curva roja, ¿sí? Eh, que aquí, como lo vemos, es una curva 51. ¿Por qué 51? Porque es de tiempo inverso, ¿no? Va reduciendo su tiempo de operación en cuanto va subiendo la corriente. Después tenemos un alimentador que puede estar mucho más lejos, ¿sí? Aguas abajo del circuito, y puede tener otros subalimentadores, ¿no? Entonces, si se fijan, se arma como una especie de niveles con las curvas de ajuste de la protección de sobrecorriente. Entonces, este es un ajuste. ¿Y cuál es el parámetro? Aquí, por ejemplo, si estas protecciones estarían desde la naranja a más alejada, la verde acercándose hacia el transformador, hacia la barra principal, este sería el alimentador 2 y este el alimentador 1 para una red radial, por ejemplo. Aquí gráficamente se ve que hay coordinación. ¿Por qué hay coordinación? Porque para una falla, por ejemplo, de donde estoy marcando en el punto ahora, el primero en actuar sería la protección de sobrecorriente más cercana a ese alimentador y no abrimos ni este, ni este, ni este. ¿Y por qué digo que no lo abrimos?
porque su tiempo de actuación es mayor, ¿no? Entonces, ya en este tiempo se va a interrumpir el circuito, se va a eliminar esa corriente y este interruptor o protección aguas arriba no tiene por qué ver esa falla. ¿Sí? Ahora vamos a acomodar esto donde estaba porque por hacer la explicación se movió. Ahí está. ¿Y cuál es el parámetro de coordinación? Entonces, un parámetro sencillo, que hay criterios variados, pero parámetro más sencillo es que para las funciones de sobrecorriente de tiempo inverso, para la máxima falla común a esos alimentadores, o sea, una falla que va a hacer circular corriente por todas esas etapas del circuito, tiene que haber una diferencia delta T entre el punto, o bueno, entre la intersección con la curva más cercana a la falla y la curva más lejana a la falla. Ahora me dirán, pero ¿por qué no estoy haciendo ese delta T aquí abajo? Pues es que aquí se nota mejor para el ejemplo. En realidad los delta T deberían estar de aquí a acá para la protección naranja con la verde, de acá a acá, como está aquí graficadito entre la protección verde y la azul, y obviamente con la curva de daño mucho más alejada. Pues, ¿cuál es el criterio? El criterio es que vamos poniendo las protecciones partiendo de la más alejada, acercándonos hacia el transformador y asegurándonos que el último elemento de protección más cercano al transformador mantenga distancia, esté siempre por debajo de la curva de daño, que aquí lo cumplimos. ¿Y este delta T qué valor debe tener? Entonces, eso lo mostramos en la siguiente diapositiva. Y agarramos la norma operativa 17 para Bolivia, donde como criterio general nos dice que debe estar entre 150 y 500 milisegundos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el ejemplito básico que hicimos en la anterior clase, calculamos un tiempo de operación? Dijimos una corriente tal, calcula el tiempo, ¿sí? Calcularíamos ese tiempo para una curva y para la curva aguas arriba calcularíamos con la misma corriente el tiempo de actuación, ¿no? Tendríamos dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. Y la diferencia entre esos tiempos tiene que cumplir este criterio. Ahora aquí está bastante amplio. En la práctica, un valor de 300 milisegundos es el usual, que está dentro de lo recomendado por la norma. Y con ese valor de 300 milisegundos aseguramos que no hayan operaciones indebidas. ¿Y qué sería una operación indebida? Que para una falla en el alimentador más alejado abra el interruptor principal abriendo otras etapas que no deberían, ¿no? O sea, es como si en su casa para una falla en el último piso, por ejemplo, no abra el térmico de ese piso, sino se abra o se funde el fusible del medidor. Entonces, no debería pasar eso. Algo similares, ¿no? O sea, en las redes hay protecciones aguas arriba y aguas abajo, y tiene que actuar siempre la más cercana a la falla. Eso tendríamos de transformadores, el criterio también ya se los pasé. Y ahí para la función 50 hay un criterio que nos dice la norma que no debe operar para fallas en el extremo remoto del circuito. O sea, si en la punta de mi alimentador o de mi circuito tengo una falla de 300 amperios, por decir algo, entonces la función 50 no debe ser más sensible que eso. Entonces, tiene que estar por arriba de ese valor, porque si yo pongo, por ejemplo, 200 amperios de curva 50 y ocurre la falla lejana, va a circular 300, va a superar el umbral de 200 que le puse y va a operar, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, tenemos que asegurar que la falla más lejana no la veamos con nuestra función 50 del transformador, ¿no? Estamos hablando del transformador. Y el transformador para una red es como el punto principal, ¿no? Es como la fuente de energía, es el transformador y de ahí para abajo se arma todos los circuitos que quieran. ¿Cómo se protege adicionalmente un transformador? Es por sobrecorriente, dijimos, pero cuando hay una falla interna, porque estas funciones están mirando o están orientadas a proteger contra fallas externas o en el secundario del transformador, si tenemos una falla interna, pues necesitamos una protección diferencial. Y esta es una protección principal para el transformador también, ¿no? Que mira las fallas que se produzcan entre bobinas o entre
el bobinado y una parte del núcleo, o entre el bobinado y la cuba, ¿no? Hay condiciones diversas. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy similar a la protección diferencial de línea, de hecho el principio es el mismo, solo que en el transformador estaríamos hablando que aquí lo que denominamos equipo es el transformador. Esta sería la entrada del lado de alta, en la base de los bushings generalmente están estos CTs, y esta es la salida en el secundario de media tensión o baja tensión, dependiendo del transformador. Comparamos ambas corrientes y si hay una diferencia, va a circular por un elemento sensor. Bueno, esto es esquemático, el relé simplemente recibe las dos corrientes y las va comparando. Como les había explicado en el ejemplo anterior, ¿no? Calcula una corriente de activación y una corriente de restricción. Entonces, puede haber, por ejemplo, en el secundario de este transformador 2000 amperios de falla, ¿sí? Ahí cerquita en la barra, pero si entran 2000 por aquí y salen los mismos 2000, la diferencial ni se inmuta, no va a determinar falla. Pero si hay una corriente de fuga, como les decía, interna, entonces ahí sí se va a activar el diferencial del transformador. Esto ya lo habíamos visto en líneas, para transformadores es igual. Tenemos una I de operación y tenemos una I de restricción. Entonces, inicialmente la corriente de operación sería la corriente diferencial mínima que medimos justamente en este elemento, la diferencia entre entrada y salida, digamos. Pero para corrientes más grandes se aplica una corriente de restricción que lo que hacen es proteger contra saturación, o sea, evitar que por saturación los transformadores de corriente envíen una señal con un error demasiado grande. Entonces, esta pendiente hace que se discrimine esa opción. Y también nos ayuda a que no dispare para fallas pasantes o fallas externas a la zona de protección. Entonces, tal como se calcula para línea, igual se calcula para el transformador estos valores IOP e I de restricción. Ya hasta un ejemplito hicimos en esa clase, así que lo podemos repasar si quieren, pero ahora lo vamos a mencionar así. ¿Cuáles son los ajustes para la corriente diferencial? Este valorcito de I diferencial, ¿cuánto le pongo? ¿Cuánto le pongo en el ajuste? Pues este es el criterio tomado de una regulación extranjera, es de Colombia, que nos dice que la corriente diferencial que le ajustemos al transformador, a la protección del transformador, tiene que ser mayor a 0,2 de la corriente nominal del TC y tiene que ser menor a 0,8 veces la corriente de cortocircuito mínima, ¿sí? En la práctica nos acercamos más a este valor, ¿sí? 0,3 es un ajuste muy común para CTs que tienen un amperio de secundaria. Y para CTs que tienen 5 amperios de corriente secundaria, ese valor es normalmente 1,5 amperios, ¿sí? Entonces estaríamos como que al 0,3 de la I nominal del TC y la I nominal secundaria estaríamos hablando, ¿no? Aquí explica cada cosa, es la corriente diferencial mínima, corriente de cortocircuito mínima y bueno, esta es la corriente nominal del transformador de corriente asociada, ¿no? Es lo que les expliqué ya. El tiempo de retardo a la operación es 0 segundos. No conozco yo protección diferencial que se temporice, o sea, que te diga espera 500 milisegundos, 100 o lo que sea. Jamás. Si hay falla interna, eso debe despejarse inmediatamente. ¿Sí? Y el relé, ¿qué te pide? A eso íbamos, ¿no? El relé te pide la corriente nominal de los CTs, la relación de transformación. Te pide la corriente diferencial mínima y te pide las pendientes. ¿Sí? Estas pendientes se refieren a estos, ¿no? A esta razón de crecimiento, así le llaman algunos textos. Y no es más que la pendiente que la conocemos de geometría, ¿no? Y un valor usado es 0,3, es bastante común. Y para relés, para casos especiales o relés que tienen una opción de ajustar una segunda pendiente,
pues se pone un valor de 0,5. O sea, en Bolivia usamos 0,3 y 0,5, aunque la norma colombiana o el estándar te acepta 0,6 y 0,8. ¿De qué depende eso? Más que todo de la práctica, porque estas, como les digo, estas zonas con pendientes de restricción están relacionadas con la calidad de los transformadores de corriente que utilizamos en nuestro medio, ¿no? Entonces, si hay a corrientes grandes empiezan a dar errores de medición, se necesita esto, ¿no? Entonces, es básicamente eso, no tiene que ver con ningún parámetro del transformador propio, como si se dan cuenta, depende de los TCs. Y así se protege básicamente el transformador, pero les había hablado que hay guardas mecánicas, entonces vamos mirándolas rapidito. Las guardas mecánicas, ¿qué son? El transformador, al tener aceite eh, como elemento de aislación y papel entre bobinados, entonces produce, produce gases, ¿no? Hay puntos calientes dentro del transformador y esos puntos calientes hacen que básicamente se queme ese aceite. Descomposición le llaman en la literatura normal, pero básicamente que estamos quemando ese aceite y al quemarlo producimos dióxido de carbono, se produce agua, se produce en combinación con el papel, se producen compuestos furanos, etc. Lo que queremos ver nosotros es que hay burbujas dentro del transformador que son mínimas, ¿no? O sea, son muy pequeñitas, pero a más producción de gases internos en el transformador, ya hay algún síntoma de mal funcionamiento. ¿Por qué? Porque si empezamos a descomponer demasiado rápido el conjunto papel-aceite, significa que tenemos puntos calientes o tenemos descargas parciales dentro de los bobinados del transformador o pequeñas fallas, ¿no? Del bobinado que no los estamos viendo. Entonces, aquí en esta diapositiva se ve un poquito. Aquí está el tanque del transformador, la cuba, ¿no? Que está llena de aceite. Esta es una estructura soporte nada más, pero los transformadores de potencia tienen un tanque de expansión, ¿no? Aquí dice conservador, es un tanque de expansión, de modo que cuando se calienta el aceite se dilata, aumenta en cierto grado su volumen y este espacio está mitad lleno de aceite y mitad lleno de aire, pero el aire no está en contacto directo con el aceite, sino está en una bolsa de goma, como un globo gigante de goma. Entonces sube el nivel del aceite por dilatación térmica y aplasta esa goma, ¿no? Esa bolsa de goma, y la encoge ese aire, y sacando ese aire compensa ese volumen, ¿sí? Por eso se llama tanque de expansión. Entonces, el relé Buchholz, bueno, se dice relé tradicionalmente, todos les van a decir que es un relé, y bueno, sería como un relé mecánico, ¿no? Lo que hace es atrapar esas burbujas que van saliendo del tanque, bueno, por flotación básica, una burbuja siempre se va hacia arriba del fluido, se concentra por este lugar y al estar esto en proceso de expansión y contracción, dependiendo de la temperatura, se van atrapando en el Buchholz. ¿Y cómo hace ese atrapaje? ¿Cómo se produce eso? Pues aquí las flechitas muestran el flujo de aceite cuando se está expandiendo el aceite. Entonces se expande el aceite y empieza a subir hacia el conservador, o sea, el tanque de expansión. Y todas las burbujitas que venían con el aceite se capturan en un espacio, en una especie de vasito. ¿Sí? Entonces la burbuja va a terminar de reventar aquí y va a dejar el gas que traía, ¿no? Que, como les digo, es dióxido de carbono o un compuesto furano o acetileno, oxígeno, de todo dentro de los aceites. Mientras más burbujas hayan, se van a ir acumulando aquí, van a ir expandiendo este volumen de aire y en suma va a hacer que este flotadorcito, que es el flotador como de un inodoro, de un tanque del inodoro del baño, ese flotador baje su nivel, ¿no? Entonces, si vamos llenando más burbujas, este perfil de aceite va a terminar bastante abajo, digamos, a este nivel,
Y esa variación de nivel lo va a detectar este flotador y con sus contactos va a enviar em, la señal de alarma en una primera instancia y en una segunda ya va a ser disparo, ¿no? Va a mandar a abrir el transformador. ¿Sí? Entonces, por qué se hace esto? Porque estaríamos viendo una falla incipiente. Generalmente, antes de producirse un cortocircuito mayor, se producen gases en exceso en el transformador, se acumulan y ocurre esto. Entonces, yo como dueño del transformador, si me operó el Buchholz, tengo que revisar, tengo que hacerle pruebas extensas, intensivas, para determinar cuál es esa causa. No es nomás, listo, lo purgo, porque este relecito, bueno, volvemos a la imagen. Acá tiene un purgadorcito, ¿no? Si yo abro esto, se sale todo este gas atrapado y vuelvo como que a situación normal, pero no se debe hacer eso, ¿no? No se debe resetear la falla y continuar como si nada hubiera pasado. Entonces, esa es una de las protecciones mecánicas tradicionales, el relé Buchholz. Otra protección mecánica es el relé de presión súbita, ¿no? Que acá lo ven físico y aquí está un esquema. Este relé de presión súbita se pone en la parte superior del tanque. Aquí está dibujadito el tanque, está por ahí cerquita también. Tiene un orificio la tapa del transformador donde se ajusta esta especie de tapón. Internamente tiene un muelle y una membrana de goma. Entonces, ¿qué va a pasar? Abajo de esta tapa, de este acople, estaría el aceite del transformador. Y si ocurre una falla interna demasiado violenta, lo que ocasiona es una especie de liberación de energía, como cuando hacen un cortocircuito en casa, se produce una pequeña explosión, en un transformador es una gran explosión, y empuja este muelle, ¿no? Al empujarlo, lo primero que hace es levantar este indicador. Este es como una especie de banderita, es el bracito. Si uno lo ve levantado, esto quiere decir que actuó el relé de presión súbita y tiene contactos internos, ¿no? Que van a ir a los relés de protección del transformador y van a reportar esa condición. Tenemos también como última protección mecánica los termómetros. Usualmente se usan dos. Aquí si alcanzan a ver, dice temperatura del devanado. Hay otro exactamente igual para la temperatura del aceite. ¿Sí? Entonces tenemos que ver la temperatura de las bobinas y del aceite. Los transformadores tienen dos de estos. ¿Y qué hacen? ¿No? Lo que hacemos es ajustar. Acá ven unas pestañitas de colores. ¿Sí? Esos son los ajustes. El rojo es alarma. El azul aquí está en el mismo valor que alarma. Seguramente lo pusieron así. El verde sería el disparo y en algunos casos hay dos alarmas, ¿no? Primera etapa de alarma, segunda etapa y el amarillo sería disparo. Entonces, estas pestañitas son para eso, son móviles. Yo puedo poner al valor que yo quiera ajustar para que opere, para que considere que está demasiado caliente este transformador. Y en una primera etapa lo que se hace siempre es activar la ventilación forzada, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, este termómetro está marcando 27 grados, diría yo, porque aquí al medio es 30. Y esta flecha roja es un maxímetro, ¿no? La aguja empujó hasta ese valor en algún momento y luego se enfrió, pero esta agujita roja es el que marca la temperatura máxima a la que ha llegado, ¿no? Y aquí estoy viendo que pasó de 110 grados y eso sería una condición extrema del transformador. Tal vez lo sobrecargaron, etcétera. Ahora, bueno, aquí no está conectado a nada, así que probablemente le pusieron ahí solo para visualizar. ¿Qué más se tiene en el transformador? Tenemos un bulbo que está sumergido en aceite en la parte superior de la tapa de la cuba. ¿Sí? Básicamente es eso. Este capítulo tocaba hablar de protección de barras. Eh, lo vamos a abordar rápido. Entonces, ¿qué son las barras? ¿No? Hasta ahí, hasta aquí, hasta lo del termómetro, habríamos hablado de las protecciones del transformador. Ahora toca hablar de las barras.
Las barras que son la subestación, básicamente, es el punto de conexión donde llegan los circuitos. Aquí está bien, está un esquema bastante sencillo, pero esto podría ser una bahía, un paño diagonal, tiene varios nombres. Paño generalmente le llaman en literatura chilena. Em, Aquí podría llegar la línea de transmisión, ¿no? O sea, aquí estarían todos los elementos de llegada, para rayos, seccionador, interruptor, CTs, PTs y todo, y llega a la barra, ¿sí? Esta otra podría ser la salida a otra línea, ¿no? Digamos que es la subestación, no sé, a Mazo Cruz, digamos. Entonces aquí llegamos de Vinto y esta es la línea de transmisión a Kenco. ¿Sí? Aquí podríamos tener una salida hacia Viacha, por ejemplo, y este podría estar alimentando un transformador para la alimentación de la pues, población cercana. Más o menos así sería un esquema de una subestación en simple barra. Entonces, ¿qué ocurre o por qué necesitamos una protección de barras? Porque cada alimentador tiene su protección, ¿sí? Y están con los CTs como están esquematizados aquí. Entonces, están mirando si ocurre una falla hacia adelante, ¿no? Eso les hablé en protección de líneas. Decir hacia adelante es hacia como que aguas abajo de la circulación de potencia. Entonces, todos estos elementos están mirando desde el CT hacia adelante. Solamente la protección de línea B reversa, y como recordaban, la reversa en protección de línea solamente se usa para activar la teleprotección o enviar el bloqueo en algún caso especial. Pero no dice que abran los interruptores. Entonces, ¿quién está cuidando si hay una falla en la barra, ¿no? Si colapsa un aislador de barra, si se cae un chicotillo de la barra o de repente viene un ave demasiado grande y logra hacer cortocircuito entre barras, pues ninguno de estos estaría mirando eso. Entonces, lo que se hace es armar un diferencial de barras. ¿Qué es el diferencial de barras? El diferencial de barras va a necesitar la lectura de corriente de todos los alimentadores o todos los paños que están conectados a la barra y va a ser su suma neta, ¿no? Entonces, si aquí entran 100, aquí salen 50, aquí tienen que salir 25 y 25. Es esa suma más o menos así. Funciona exactamente igual que el diferencial del transformador y diferencial de línea, pero la diferencia del diferencial barras es que necesita las lecturas de varios CTs, ¿no? Uno por cada salida de barra. Entonces eso hace que el relé de protección de barras tenga muchas entradas de corriente. Esa sería la única diferencia. ¿Sí? Así aquí está el criterio. Entonces, el diferencial de barras tendría una curva exactamente igual a esta. Su principio de operación sería exactamente igual a este, con la diferencia que tenemos muchas salidas o muchas entradas, pero igual la suma neta debería ser cero. Entonces, ¿cuál es el criterio para ajustar esta I diferencial para el diferencial de barras? Es tener que sea mayor a 1.25 de la corriente de carga máxima de cualquiera de los alimentadores, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la corriente de carga mayor, ¿no? De los alimentadores, tiene que ser mayor a ese, pero tiene que ser menor a 0,8 veces la corriente de cortocircuito mínima, pero para la falla en barra, ¿sí? O sea, la corriente de cortocircuito mínima de falla en barras, le multiplicamos por 0,8 y ahí establecemos el rango, ¿sí? Otra vez, eh, si se sigue manteniendo el valor común de 0,3, o sea, pero ya es respecto de la corriente nominal de la barra. Si la barra, bueno, no dice aquí, ¿no? En ese ajuste, eso ya es de manera práctica. Si la barra es, por decir algo, de 1500 amperios, se le ajusta 0,3 de ese valor. Sí, bueno, obviamente hay que ver que caiga en estos rangos. El tiempo de retardo siempre es 0 para diferencial. Y las pendientes, si tenemos dos, son 0,2 y 0,5. 0,3 se utiliza en Bolivia y como les decía, 0,4 para M2. O sea, mantienen como los criterios del transformador. Es muy similar. Y
Eso sería todo. En síntesis, la protección de barras es diferencial de barras. A eso se traduce. Hasta aquí tendríamos cubierto este capítulo. Si tienen alguna consulta, adelante. Inge, las curvas que nos ha mostrado con sus pendientes, esas curvas viene por para cada, o nosotros lo programamos. Estas curvas son programables, o sea, uno le programa, le pone el tiempo de arranque y le pone la pendiente. Entonces, como les decía, estas pendientes son libres de programación en el relé. No, no están definidas, no tienen un estándar. Es el valor que yo le ponga a las pendientes y el valor que yo le ponga a la corriente de arranque. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, lo que nos falta es hacer ejercicios de esto. A la siguiente clase nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de aplicación de esto, varios, y de repente nos tomemos un poquito de la clase del viernes para lo mismo. Y después de eso tenemos que planificar un examen, ¿sí? Entonces vamos a estar coordinando por el grupo. De mi parte, muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos el viernes. Gracias.